y voy a compartiros el PowerPoint que dejamos el otro día solamente en el inicio, para continuar con el concepto inicial de procesos de cultivos masivos. ¿Estáis viendo todos el PowerPoint, chicos? Sí. Sí, profe. Perfecto. Cualquier cosa, como siempre digo, me paráis sin problema, me interrumpís. Si tenéis dudas, si algo no se escucha bien, no lo entendéis o algún comentario, ¿de acuerdo? Vamos a retomar bueno, comentaros que los días martes sería la parte teórica y los días jueves sería la parte de taller, supuestamente. De todas maneras, como uno de los días, creo que es el martes, es aproximadamente 1 hora de clase y los miércoles son casi 2 horas, hora y media. Si no alcanzamos a hacer una parte teórica, la terminamos el martes, la terminamos el día jueves, ¿vale? Yo, por supuesto, sabréis perfectamente cuál es la parte de teoría y de taller. Los PowerPoint los voy a dejar todos en Moodle. Y añado además que ahora he subido este mismo PowerPoint, lo he subido en formato PDF y pone actualizado. Yo había subido el mismo martes uno, que es exactamente igual que este, pero este quité el anterior y he dejado este porque tiene algunas pestañas que el otro no tenía, ¿vale? Entonces, para que os descarguéis y estéis atentos, este es el PowerPoint de la unidad 1A, digamos, como la primera parte de la unidad 1. Así que hoy va a ser un poco teoría y no tanto taller, porque la idea era esta semana comenzar con la definición y los conceptos claros de cultivos masivos y ciertas variables que están dentro de esta temática. Por lo tanto, la siguiente semana, ya el martes, volveremos a seguir con esta misma unidad y el jueves haremos el primer taller, ¿de acuerdo? Así que, como comenté en la clase del martes, que fue un poco introductoria, el principio de este PowerPoint, de esta presentación, yo os quería dejar bien claro que era el concepto en sí de procesos de cultivos masivos, lo que implica esta asignatura, y me voy directamente un poco al resumen que era esto. Nosotros buscando en la RAE directamente y desglosando el concepto de procesos de cultivos masivos, nos podemos quedar con una definición bastante genérica, que sería un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial para obtener al fin y al cabo microorganismos que tengan una finalidad, por supuesto, y que se aplica en gran cantidad. O sea, ese cultivo de microorganismos se hace de forma masiva, en grandes cantidades, con un fin, ¿de acuerdo? Eso sería un poco los conceptos básicos de esta asignatura, que es lo que vamos a ver parte por parte en cada una de las unidades. También recordaros que vimos un vídeo bastante simple y simpático sobre qué era el concepto de sistema dinámico, que obviamente vamos a utilizar mucho en la asignatura. Nosotros vamos a hablar de sistemas, intercambios de energía, intercambios de materia, y tenemos que ver primeramente qué significaba un sistema dinámico, ¿no? Desde el punto de vista del organismo, que sería la parte más básica, hasta el concepto genérico de un proceso, que sería un diagrama de flujo de muchas actividades que dan lugar al final a una aplicación. Entonces, un sistema dinámico, englobándolo con una definición simple, como sería esta de aquí, se mantiene siempre un equilibrio gracias a los flujos de energía y también hay un intercambio de materia. Desde el punto de vista del organismo, nosotros podemos tener en cuenta que el intercambio de flujos de energía sería, en este caso, si fuera un organismo fotosintético, podría ser la energía luminosa, en este caso los fotones, ¿vale? Que sería en forma de energía, y en la parte de la materia, el intercambio de materia, sería considerado los nutrientes, ¿de acuerdo? Por supuesto, hay un intercambio con el entorno, pero dependiendo de qué tipo de sistema, que ya vimos en un vídeo que existen sistemas cerrados, abiertos y aislados, podemos tener mayor o menor intercambio con el entorno, ¿de acuerdo? Estos eran los vídeos que vimos, los voy a pasar. Y vimos estas imágenes que eran ejemplos de distintos tipos de sistemas de cultivos masivos, ¿vale? Nosotros podemos visualizar los cultivos masivos desde muchos puntos de vista, no solo como organismos fotosintéticos, sino aquellos que sean procariotas, algunos organismos más superiores, etcétera, plantas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces tenemos muchos ejemplos que se definen dentro del concepto de cultivos masivos, que lo tenemos sumamente interiorizado en nuestra industria, y que quizás en algunos casos nos olvidamos de ejemplos que son comunes y no sabemos que eso realmente dan respuesta a lo que vamos a ver en esta asignatura, ¿de acuerdo? Como por ejemplo es el cultivo en la apicultura, en este caso aquellas personas que se dedican industrialmente hablando al cultivo de la miel, ¿vale? Sería un ejemplo también de estos cultivos masivos.
Bien, vimos algún ejemplo muy superficial de lo que eran ejemplos de reactores, que los reactores ya veremos más adelante qué es lo que significa, pero al final los reactores o bioreactores, dependiendo si lo que se contiene es algo biológico, por eso se pone la palabra bio delante, son aquellos recipientes que vamos a tener contenido estos organismos o estos microorganismos que de mayor o menor escala vamos a hablarlo de un cultivo masivo y por consiguiente va a tener, digamos, un intercambio no con el medio y eso implicaba, pues bueno, que fueran sistemas abiertos, cerrados o aislados, ¿vale? Estos que estábamos viendo aquí eran todos ejemplos de sistemas cerrados, porque aquí sí hay intercambio de energía, pero no de materia. Pero vamos a ver otros ejemplos más adelante cuando hablemos de los reactores, que habrá sistemas también abiertos y en rara ocasión aquellos que son aislados también. Era un vídeo recordando que eran las algas. Y bien, aquí empezamos la clase de hoy. Nosotros hemos dicho que los sistemas tenían intercambios de energía y de materia, había flujos de energía y de materia. Eso significa que todos los sistemas que representan igual a que estos cultivos masivos, que al final, sintetizándolo un poco, dan lugar o corresponden y participan dentro de los conceptos de balances de materia y balances de energía. Me imagino que esto lo habréis visto en alguna asignatura que es un poco relacionada con la termodinámica también, ¿vale? ¿Qué eran los balances de energía? Bueno, se refieren, como dice en la diapositiva, a la contabilidad en un sistema, llamémoslo reactor, ¿vale? Nosotros tenemos un sistema reactor donde tenemos esos organismos vivos que vamos a cultivar de forma masiva y responden siempre a que hay una masa total, unos moles totales, una masa de un compuesto, un químico, una masa de una especie atómica, moles de un compuesto o moles de una especie o moles o cantidad en gramos de microorganismos, etcétera. Todo eso implicaría cuantificación de la materia. Y este balance general de materia con una reacción química y con una variación de esta materia debido a una acumulación, a un vaciado, un arranque de un proceso, a un proceso que ocurre interiormente, es lo que da lugar a los balances de materia. Es decir, siempre se va a cumplir esta fórmula que estáis viendo en esta cuadrícula celeste, donde hay una entrada de materia, hay una generación de materia, hay una salida de materia y hay un consumo de materia y esto significaría igual a una acumulación. Dependiendo qué sistema estemos trabajando, si son sistemas aislados, si son sistemas cerrados o si son sistemas abiertos, podemos tener que algunas de estas variables cambien, de tal manera que nos encontremos igual a que la entrada sea igual a la salida, a que la entrada menos salida sea igual a una acumulación o que, por ejemplo, la entrada y salida, perdona, entrada y generación sea igual a una salida y un consumo. ¿De acuerdo? ¿Esto todo lo habéis visto en algún caso? Chicos, ¿os suena haber visto esto? Sí, profesora, en operaciones unitarias. Efectivamente, de hecho esto es parte principal de ese tipo de asignatura de esa área que son operaciones unitarias donde hablamos de balances de energía y de materia. ¿Por qué estamos refiriendo esto? Porque es fundamental para son aspectos teóricos importantes para los procesos de cultivos masivos. Daros cuenta que al final las operaciones unitarias que os habrán enseñado en su momento, eso se puede extrapolar a cualquier tipo de reactor o cualquier tipo de proceso. Nosotros podemos tener un proceso como el que está aquí abajito, que sería un espesador, donde aparecen, por ejemplo, lodos húmedos, aparece el lodo deshidratado, donde aparece una concentración de masa, una cantidad de masa de 100 kilos, llegamos a 70 kilos como deshidratado, pero la concentración de agua debe ser proporcional a la pérdida de humedad, ¿vale? Por lo tanto, esto es consecuencia de que se cumplen los balances de materiales, ¿de acuerdo? Además, el sumatorio, por supuesto, de la materia que entra menos la de salida sería igual a una acumulación. Llevémonos esto a un ejemplo en un reactor donde estemos cultivando bacterias, cualquier tipo de microorganismo, fotosintético o no. Nosotros hacemos un cultivo en el que estamos buscando aumentar la concentración de células por mililitro y eso significa, pues bueno, que hay un inóculo donde nosotros aquí lo llamamos lodo, pero en el caso de los cultivos masivos, pues se llama inóculo de esa biomasa viva donde hay, en vez de ser un espesador, lo vamos a llamar un reactor, ¿vale? Puede ser un reactor en bolsa, tubular, esférico, cilíndrico, vertical. Hay infinidad de reactores que veremos, esa parte de la ingeniería es sumamente amplia. Y en ese espesador o en ese reactor donde estamos cultivando el organismo X, va a haber, por supuesto, una recogida de esa biomasa que habrá crecido. Por lo tanto, hay inyecciones de más materia, que serían los nutrientes, habrá una acumulación, que sería el crecimiento de esa biomasa, habrá una pérdida de esos nutrientes porque lo consume
el organismo vivo, etcétera, etcétera, ¿vale? Todos esos series de variables los vamos a ver poco a poco y, por supuesto, corresponden siempre a aspectos teóricos del balance de materia. ¿Qué sería entonces, por tanto, si entramos en el apartado de balance de energía? Igual esto hace, digamos, respuesta a esa asignatura que habéis visto, que sería un poco recordatorio de operaciones unitarias. Bueno, pues la energía es la capacidad que tiene un objeto, os recuerdo, para producir trabajo. Esta capacidad del objeto, o en este caso el organismo vivo, sigue, por supuesto, la ley de conservación de la energía. ¿Qué quiere decir? Acordaros siempre, la ley no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, si no hay una reacción química, los balances de energía pueden dividirse de dos maneras, sin reacción química y con reacción química. Sin reacción química significa que el balance de energía o el balance energético de un sistema se define como la contabilidad exacta de la energía que entra y sale de un proceso o de una parte de este. Todo inventario de energía del sistema entre los estados inicial y final se explica mediante el intercambio de energía dentro del sistema y alrededores. O sea, se cumpliría que esta E1, que es la que entra, sería igual a la que sale, ¿vale? Sería en la parte, digamos, más simplificada de los balances de energía. No ha habido, digamos, una diferencia o no ha habido una reacción química interior, ¿vale? En el caso que yo marco en rojo, se llama entrada de energía al sistema y salida de energía del sistema, y en azul se llamaría la acumulación, ¿vale? ¿Cuál sería una acumulación de energía dentro de un sistema? Pues, por ejemplo, las energías potencial, cinética, magnética, eléctrica, interna, química, geotérmica, nuclear, etcétera. Los sistemas industriales consideran principalmente la energía potencial cinética, interna y química sería una acumulación energética. Aquí con reacción química, ¿qué ocurriría? Pues bueno, dentro de ese reactor, dentro de ese sistema, aparecería reacciones básicamente químicas, por ejemplo, el calor de formación estándar, calor de reacción estándar, calor de combustión estándar, calor de reacción, que cumplen todas estas la ley de Lavoisier o la ley de Hess, ¿vale? Y aquí os dejo la ley de Lavoisier para que recordáis, enunciada por estos señores, pues Lavoisier y Laplace en el 1780, y que decía que a una temperatura y una presión dada, la cantidad de energía necesaria para descomponer un compuesto químico en sus elementos es exactamente igual a la desprendida en su formación a partir de los mismos, ¿vale? Repito, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, obviamente, lo que estamos gastando para eliminar o cambiar un producto hacia otro debería ser proporcional, ¿de acuerdo? Y la ley de Hess, también llamada ley de suma de la constante de calor, descrita en 1840, pues dice que el calor neto desprendido o absorbido en un cambio químico es el mismo independientemente que la reacción tenga un lugar en una o en varias etapas. ¿De acuerdo? Que sería un ejemplito que es el que tenemos aquí y que también correspondería a los sistemas cerrados que vimos el ejemplo también en ese pequeño vídeo que vimos el otro día. Bueno, esto es un poco recordatorio. Nosotros no vamos a hacer problemas que estén vinculados ni a balanzas de energía ni materia, porque entiendo, como me habéis dicho, vosotros ya habéis tenido una asignatura que se llama operaciones unitarias y ya la habéis hecho, entonces igualmente es para simplemente poner en contexto todos los cultivos masivos que vamos a ver en esta clase, todos los procesos, cumplen a rajatabla este tipo de balances de energía y materia. ¿Por qué lo cumplen a rajatabla? Porque si eso no se cumpliera, nosotros tendríamos pérdidas energéticas y pérdidas económicas, que es lo que se reflejaría en cualquier proceso que sea a escala industrial, ¿vale? Entonces siempre tenéis que tener la perspectiva económica de fondo para producir algún tipo de cultivo a gran escala con un interés industrial y esto siempre tiene que ser rentable. Por lo tanto, están sumamente optimizados todos estos procesos en cualquier diagrama de flujo que nos encontremos en el camino. Y aquí nos vamos a encontrar un ejemplo muy simplificado, lo obtuve de un artículo que estaba en español en este caso, una revisión muy sencillita, que es, digamos, un proceso muy simple y no tan simple, pero sí con dibujitos que se puedan entender, que sería un proceso, digamos, o lo que también le denominamos el concepto de biorefinería. Muchas veces ese concepto a lo mejor se habla a gran escala y se puede, digamos, aplicar para muchas áreas, pero en el mundo de las microalgas, de las, digamos, los organismos fotosintéticos que tienen interés en la industria tanto farmacológica, alimentaria, nutracéutica, para energías renovables, etcétera, se utiliza mucho el concepto de biorefinería. Y el concepto de biorefinería también está englobado en lo que le denominamos la energía circular. En este caso, este diagrama, si lo estáis viendo, es lineal, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista de las líneas
verdes. Pero si lo vemos desde el punto de vista de las líneas celestes, vamos viendo que hay un retorno hacia el inicio, hacia alguna de las etapas del inicio. En muchos de los artículos o en revistas que podéis ver del área científica y en libros, muchas veces se refleja con un círculo, ¿vale? Por eso se llama economía circular o biorefinería. Y esto significa que es un conjunto al final de corrientes de materiales energéticos o balances de materia y energía de un proceso. Cuando hablamos de que es un concepto de biorefinería o es un concepto de economía circular, lo que quiere decir que es que lo que yo estoy produciendo por un sitio va a tener una finalidad y los desechos que se producen por otro lado tendrán otra finalidad para que al final el círculo sea cerrado, entre comillas, haya el menor costo posible, no solo económico, sino de insumos, materiales y de recursos naturales o no. ¿De acuerdo? Esa sería la iniciativa que parten siempre las biorefinerías desde cualquier punto de vista. Partamos paso por paso. Nosotros particularmente partimos en un cultivo de algas. Vamos a empezar por el origen, ¿no? El cultivo de algas está utilizando un tipo de reactor que en este caso es abierto y esto implica que tiene intercambio tanto energético como de materia. Acordaros los tipos de sistemas. Si tiene intercambio de materia y de energía implica que, bueno, los nutrientes serían la parte de materia y el agua, ¿vale? Y también va a tener una parte energética que se va a intercambiar. Por un lado va a necesitar CO2, va a necesitar también energía lumínica, ¿vale? Y eso implicará, bueno, por un lado, si está, digamos, a la intemperie, la energía la puede obtener del sol. El CO2 puede provenir a lo mejor del residuo de cualquier industria, o sea, ya estamos haciendo una reutilización de un residuo de algún sitio y eso está dando respuesta a esta economía circular. ¿Vale? Los nutrientes pueden venir a lo mejor de desechos agrarios, por ejemplo, y eso está dando también una, digamos, utilidad a este tipo de nutrientes. Y bueno, el agua puede ser incluso retornada de algún tipo de algún proceso industrial y que sea, bueno, digamos, filtrada o a lo mejor este cultivo de algas lo que va a hacer precisamente es eliminar la contaminación orgánica del agua porque venga de algún lugar. Bien, cuando tenemos el cultivo, este crece, va a haber un proceso importantísimo que va a ser el de la separación del alga respecto al sobrenadante. Y tenemos muchas técnicas, puede ser una de decantación, donde se añade un floculante, que lo veremos más adelante como una de las operaciones que se ocupan dentro de este tipo de procesos de cultivos de alga. Podemos también otro proceso que pueden ser de flotadores de aire disuelto o el método más simplificado, el que todo creo que conocemos bastante bien, que es la centrifugación, pero hay que recordar que es uno de los más caros también, ¿vale? ¿Qué hacemos en estos tres procesos? Separar el alga, que sería el microorganismo, digamos, llamémoslo así, no importa que sea un alga, cianobacteria, diatomea, lo que fuera, lo vamos a separar del sobrenadante de tal manera que vamos a obtener una fracción del alga o del microorganismo como tal para hacer los siguientes pasos y el sobrenadante, que en este caso sería el agua, los nutrientes que sobraran, puede volver a ser recirculado como a reciclada hacia atrás, ¿vale? Reciclado de agua y de nutrientes y volvemos a entrar en una etapa de economía circular, ¿vale? O concepto de biorefinería. En la etapa donde tenemos los microorganismos de interés, bueno, pues aquí ponen el ejemplo de que vamos a hacer una extracción de lípidos, ¿vale? De grasas. Esa extracción de grasas significará que vamos a obtener, bueno, por una serie de pasos donde se añaden disolventes y algún tipo de catalizador, digamos, ácido o básico, podremos tener un aceite crudo, ¿vale? Ese aceite crudo puede ser utilizado dependiendo de la calidad a la que estemos trabajando, bien para una línea alimentaria o bien para una línea de biocombustible, que sería el caso de este diagrama, donde hay un refinado y podemos tener la gasolina, el diésel, etcétera. ¿Vale? Aquí va a haber un resto de biomasa que no se ocupe, ¿vale? Que sería estas aguas y algas usadas, que ya se ha extraído esa fracción lipídica, pero como todos sabéis, extraemos los lípidos, pero estos microorganismos son ricos en carbohidratos y proteínas y otras variables, entonces puede ser útil para una digestión anaerobia, donde además puedo obtener de nuevo otra vez una energía, como es el biogás, y generar otro tipo, bueno, electricidad o por un gas también que pueda provocar también una combustión, etcétera, ¿de acuerdo? Y volvemos a utilizar esto. Y bien, en todos estos pasitos que estamos viendo, estamos dando una utilidad que sería, en este caso, más bien energética, en este diagrama, ¿vale? Y hemos visto cada una de estas líneas grises que sería una recirculación de los restantes de los desechos de ciertas etapas para volver al inicio. Esto sería
un conjunto de corrientes materiales de un proceso en el que dan respuesta, por supuesto, a este proceso de biorefinería. Bien, chicos, esto me imagino que en algún caso lo habréis visto también. ¿Alguna duda? ¿Habéis conocido este concepto de economía circular, biorefinería de algas, etcétera, etcétera? Diagramas de flujo, esta serie de procesos, ¿lo habéis visto en algún caso? Sí, profe, sí hemos trabajado con diagramas de flujo. ¿Y economía circular os suena a todos lo que he estado explicando? ¿Os suena, chicos? A mí me suena como concepto, pero no lo había visto así como aquí detallado. Pero os queda claro, ¿verdad? Bueno, aquí la economía, os voy a poner a lo largo de la asignatura más ejemplos y en realidad cuando se habla de economía circular es porque muchas veces los diagramas son circulares, son más sencillos de entender. Este se ha hecho así un poco más horizontal, pero es respuesta igual de una economía circular y al final se pone la palabra economía delante porque, como he dicho, a nivel industrial al final siempre hay una variable sumamente importante y de peso que es la parte económica. Siempre todos estos procesos tienen que ser rentables económicamente. Entonces, a mí no me vale que yo, por ejemplo, desde un cultivo de microorganismos obtenga muchas cosas, pero resulta que el producir eso me salga mucho más costoso de lo que implicaría vender esos productos, ¿no? Entonces no me sale el balance económico, no sale a cuenta, ¿sabe? Por eso siempre el concepto de economía circular aparece esa palabra bastante redundante, aunque dentro de la economía circular haya en realidad procesos que son bioquímicos, biotecnológicos, químicos, etcétera, pero resulta que, bueno, vivimos en un mundo en que si a nivel industrial esto no es rentable, por muy green, muy verde que no lo quieran ver, no sale, digamos, al final al mercado. Por eso siempre aparece como economía circular, que entre comillas igual se denomina biorefinería de microorganismos o como concepto general, simplemente decir biorefinería, ¿vale? Sería el concepto más exacto. Bien, bueno, esos procesos que hemos visto se basan en áreas como por ejemplo puede ser la biotecnología, la ingeniería en bioquímica, y es que nosotros trabajamos normalmente, y esta asignatura donde nos vamos a centrar es que vamos a usar siempre microorganismos vivos o de sus productores en procesos industriales o ambientales a gran escala. Esa es la idea y el foco de este tipo, esta asignatura. También vamos a hablar de un conjunto muy amplio de disciplinas, o sea, nosotros en esta asignatura vamos a englobar pues la microbiología, la bioquímica, la biología molecular, la genética, inmunología, ingeniería bioquímica, la química y se me ha olvidado mencionar un poco la ingeniería de procesos, sumamente importante en este tipo, en esta asignatura. Nosotros vamos a englobar muchas líneas donde vamos a dar por sentado conceptos, pero que sepáis que las personas que se dedican a esto al final son multidisciplinares, necesitan mucha base de, y bueno, inclusive aquellas personas que, yo por ejemplo, que me dedico igual a la investigación, tenemos que tener cada vez más asimilado la estadística, sería otra variable, para hacer buenos diseños experimentales o inclusive también que en algunos casos igual eso se puede subcontratar tener a un buen equipo de trabajo que te hagan este diseño de mercado, ¿no? Para poder, entre comillas, conocer cómo está la industria, cuáles son las brechas donde podemos entrar con algún tipo de producto de interés y eso igual lo hacen los ingenieros comerciales, en realidad, ¿no? Entonces, todos los procesos de cultivos masivos son bastante amplios, chicos. ¿Tenéis alguna duda hasta el momento? Chicos. No hay dudas, profe. Vale, bien. Lo repito, ¿vale? No, conmigo no hay problema, me paráis si tenéis dudas y si tenéis algo que comentar. Bien, entrando entonces dentro de los procesos biológicos que están dentro de esta línea de investigación, nosotros vamos a ver que no todos los microorganismos tienen un uso industrial. De hecho, vamos a ver ejemplos cuando hablamos de cianobacterias, de microalgas o de bacterias, que son solo unas pocas especies las que se cultivan actualmente de forma industrial. Y vosotros podéis preguntar, y de hecho cuando hagamos búsqueda de literatura y hagamos algún tipo de ejercicio donde vayáis a buscar temáticas sobre microalgas, cianobacterias, diatomea o bacterias o arqueas que estén implicadas dentro de uso industrial, vais a ver que solo unas poquitas, menos de 100 especies son las que actualmente se pueden cultivar
digamos, a nivel industrial. Por muchos motivos, porque no todas las especies son, digamos, rentables económicamente. Es decir, por un lado puede ser que la especie sea muy costosa su cultivo, o bien la especie no te produzca ningún compuesto que sea de interés a lo mejor a nivel industrial, que tú digas, bueno, cultivo esta especie porque tiene algún interés bien de bioremediación o porque produce algún compuesto, etcétera, etcétera, pero hay especies que son más comunes y no tienen ese interés, ¿no? Y lo otro también, pues por las condiciones de cultivo, algunas son muy sensibles y te resulta sumamente complicado cultivarlas porque son muy costosas, y otras son más robustas, que es la palabra indicada que se utiliza mucho en literatura científica, traducido al español serían robustas porque, entre comillas, pueden crecer con temperaturas altas o bajas, pueden tener un amplio rango de, digamos, condiciones ambientales para poder ser cultivadas, y eso minimiza los costos de producción, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener un aspecto dentro de la línea biológica muy importante, que es que no todos los microorganismos tienen un interés industrial. También lo otro es que los microorganismos industriales producen unos más compuestos específicos. Tenemos que buscar cuál es la línea a la que vamos a trabajar y cuál sería el interés. También los microorganismos industriales son especialistas metabólicos capaces de producir específicamente un alto rendimiento de metabolitos particulares, y es posible además de ser modificado antes de ingresar a la industria mediante la alteración genética que todos conocéis, hacer mutaciones. Pero aquí, cuidado, esto también es bastante costoso a nivel, digamos, industrial. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros hemos visto algún artículo, estoy seguro que en algún caso habéis leído algo, que se ha hecho una modificación genética de alguna especie de microorganismo para favorecer alguna síntesis. Por ejemplo, se estudia mucho favorecer la síntesis de ácidos grasos o la síntesis de algunos carotenos o de algunos aminoácidos, proteínas, etcétera. Eso significa que hay una inversión inicial gigante en alterar genéticamente ese tipo de microorganismo. A veces se consigue, y lo interesante de esto es que sea a lo largo del tiempo, porque algunas de estas modificaciones pueden revertirse. Entonces, claro, yo lo que no puedo hacer es invertir genéticamente una modificación de un microorganismo que produzca a lo mejor el ácido EPA y DHA, tan importante ahora mismo en la industria alimentaria, y que luego cuando ese organismo tenga cuarta o quinta generación revierta esa síntesis a sus condiciones originales. Por lo tanto, no me interesa eso, ¿vale? Entonces, quizá te interesa buscar un organismo que produzca quizá un poco menos de EPA y DHA, pero que lo hace de forma natural, ¿vale? Entonces, hay una serie de variables biológicas que hay que tener en cuenta antes de pasar a una escala industrial. Siempre que hay que pasar de escala a pequeña escala, que sería en escala de laboratorio, de ahí la importancia que también tienen las universidades en trabajar en estas líneas, o que haya nexos de unión entre universidades e industrias y empresas para esta línea básica de investigación, o bien muchas industrias cada vez van teniendo algún departamento que sea de I+D+I, donde hay esta parte de investigación inicial, ¿no? ¿Requisitos para que un microorganismo sea industrial? Como he dicho antes, bueno, pues por supuesto que tenga un interés, bien porque produzca una sustancia o bien porque el propio microorganismo tiene una relevancia. Por ejemplo, aquellos microorganismos que son bioremediadores. Yo creo que todos conocéis cuál es ese concepto. Son esos microorganismos capaces de eliminar del medio alguna sustancia que sea tóxica, ¿vale? Bien contaminantes por metales pesados, hidrocarburos, cuando hay, por ejemplo, algún, digamos, alguna derrame, ¿no?, industrial que ocurren con petróleo. Aquí, por ejemplo, en Antofagasta, todos conocéis la cantidad de trabajos que se están realizando en la UA sobre microorganismos que que tienen una finalidad en el mundo de la minería, ¿no? Etcétera. O sea, eso sería un interés, no solo porque produzca algo, sino a lo mejor el propio bicho es el que te interesa. Lo otro es que crezca rápidamente en un medio de cultivo barato. ¿Por qué? Lo que he dicho antes, yo no necesito que tenga una exquisitez de medio de cultivo, porque si este bicho nada más necesita cultivos con nutrientes de calidad cromatográfica, eso significa de alta pureza, estará precioso para un laboratorio, pero a escala industrial eso es sumamente costoso. Entonces, puede ser un medio de cultivo barato, que por ejemplo sea todoterreno y pueda trabajar con aguas residuales o con medios de cultivos que sean a lo mejor agrarios, ¿vale? Que tienen menor calidad, sí, calidad, digamos, analítica. Y por supuesto que te crezcan rápido. Yo lo que necesito es que siempre mi cultivo esté en funcionamiento, no que yo tenga mi microalga o mi microorganismo después de 2 meses, porque entonces solo voy a tener producción cada 2 meses y eso industrialmente tampoco es rentable. Por supuesto, fabricar el producto en periodos cortos, que se desarrolle el cultivo puro a gran escala, ser estable genéticamente,
cultivos que se mantengan durante periodos largos en laboratorio y en planta industrial, facilidad para inocular a grandes fermentadores, que no debe ser peligroso para el hombre, por supuesto, nada tóxico. O sea, antes de cultivar un microorganismo, si imaginaros que habéis aislado algo nuevo, hay que hacerle muchísimas pruebas de toxicidad. Y de hecho, para entrar dentro de la industria, por ejemplo, dependiendo qué industria, pero eso es obvio, ¿no? Si vamos a una industria que sea de bioremediación, a lo mejor no me importa que el organismo no sea demasiado sensible no sea tan tóxico, pero si es para consumo humano, la normativa que hay ahí es mucho más exigente que el microorganismo que va destinado a una bioremediación o a una, digamos, producción energética, por ejemplo, ¿no? Porque obviamente solamente es para biocombustible y no hay que ingerirlo. Entonces, la política ambiental, bueno, y la política y normativa que hay detrás de esto es bastante importante. Por eso no hay tantas especies que entren dentro de ciertas industrias. Y bien, cuando hablamos de sustancias de interés, yo voy a mencionar una palabra que la voy a decir durante todo el semestre, que va a ser los compuestos bioactivos. También se escribe muchas veces en los artículos, vaya a leerlo, como moléculas de alto valor agregado o moléculas bioactivas o compuestos bioactivos. Hay muchas formas de decirlo. Yo estoy segura que todos vosotros lo habéis escuchado esta palabra 1000 veces, ¿verdad? ¿O me equivoco, chicos? Todos estáis atentos a esto, ¿verdad? Sí, se lo he escuchado cuando hablan de los remedios. Claro, por supuesto, los remedios, y ahora yo creo que todos somos conscientes de que Chile, desde hace unos años para acá, desde el 2016 para acá, fuimos conscientes todos de que hubo una normativa que creo que ya va por su tercera etapa, y en el 2022, el año que viene, creo que aparecerá su cuarta etapa, que es la de la ley de los sellos negros, las etiquetas que todos veis ahora en los alimentos que son alto en sodio, alto en grasas, alto, creo que en colesterol, ¿no? O algo así, y en sales, bueno, son 4 sellos, ¿vale? Creo que eran sal, grasas, azúcares, eso me faltaba, y calorías, esas son las 4. ¿Esos sellos de dónde salieron? Bueno, pues consecuencia de que en Chile era uno de los países latinoamericanos y casi uno de los primeros del mundo, dentro de los 5 primeros, donde se había dado el lugar a mayores casos de obesidad infantil y, bueno, problemas también alimentarios con, digamos, sobrepeso, y también algunos que son consecuencia de la mala alimentación. No es porque se coma poco, sino porque se come de mala calidad, ¿vale? Altas grasas, calorías, carbohidratos, etcétera. Entonces hay muchos problemas de diabetes, etcétera. Entonces, el gobierno en su momento hizo un reglamento que fue, bueno, intentar dar un poco de educación alimentaria a la población mediante esa serie de sellos y de etiquetados, e intentaron con esos sellos bajar la concentración de sales, azúcares, etcétera, en los alimentos que nos encontramos en los supermercados. Y con ello, yo creo, bueno, es que yo estoy dentro del área de alimentación, entonces ha habido un boom de hará unos 4 o 5 años hacia acá sobre, bueno, la vida sana, vida saludable, alimentaciones inclusive que son veganas, vegetarianas, cambios en la alimentación y sobre todo en la educación ambiental, perdón, la educación alimentaria. Y con ello un boom de estos conceptos de compuestos bioactivos, de estos remedios que tú dices que también encontráis o conocéis quizá la palabra superalimentos, etcétera, ¿no? Entonces, eso ha sido no solo en Chile, sino a nivel mundial una nueva línea, ¿no?, de investigación también, y la búsqueda de compuestos de interés. Entonces, ¿por qué menciono esta palabra aquí? Porque muchos de los microorganismos que vamos a ver en esta asignatura están muy vinculadas por la producción de compuestos de interés. Es decir, digamos, en la naturaleza existe de forma, digamos, natural, valga la redundancia, muchos microorganismos que existen que son capaces de producir compuestos de interés que normalmente no nos los encontramos en nuestra dieta diaria, ¿vale? Entre ellas está, bueno, pues todo el fitoplancton marino tan famoso y que en algunos países llevan años consumiendo, como por ejemplo pueden ser los países orientales. Ellos son, digamos, los pioneros en comer este fitoplancton marino, inclusive algas marinas, macroalgas, dentro de su dieta. Y se sabe que, por ejemplo, ese tipo de fuentes son ricas en muchos compuestos que tienen propiedades beneficiosas para la salud. Así que esos compuestos bioactivos que están presentes en muchos microorganismos son esos compuestos que son llamadas también sustancias bioactivas. Es decir, como digo, en este apartado de cuadrícula izquierda, de color gris, son componentes de los alimentos que influyen en la actividad celular y en los mecanismos fisiológicos y con efectos beneficiosos para la salud. Se consideran compuestos bioactivos aquellas moléculas
de origen natural, por supuesto, que aportan un beneficio a la salud más allá de lo que consideramos como nutrición básica. Todos conocemos que es rico comer, o que nuestra dieta debe ser equilibrada, rica en verduras, frutas, hortalizas. Bien, esos son fuentes de estos compuestos bioactivos, y aunque a nosotros desde chiquititos no nos lo hubieran dicho, resulta que era por eso, porque son ciertas fuentes alimentarias o recursos naturales donde nosotros debemos insertar en nuestra dieta, son ricas en estos compuestos de interés. Pero resulta que, bueno, ahora hay una línea de investigación sumamente importante que se engloban dentro de estos procesos de cultivo masivo de microorganismos, que especialmente algunas especies tienen mayores contenidos de estos compuestos de interés de lo que nosotros nos solemos consumir. Por ejemplo, pueden ser todo el mundo de las microalgas y todo el fitoplancton en general marino, donde engloban diatomeas, algas verdes, algas pardas, algas rojas, tanto micro como macro, diatomeas, cianobacterias, etcétera, etcétera, ¿vale? Y se sabe por mucha investigación de fondo que hay ciertas especies que producen compuestos de interés que son sumamente beneficiosos para la salud, pero además lo interesante de estos microorganismos es que su productividad es mucho mayor que la que nos encontramos en algunos alimentos normales. Y de ahí viene también ese concepto de superalimento que he mencionado antes. Se va estudiando más, digamos, que ciertos alimentos existentes y que ya consumíamos también contemplan concentraciones mucho más elevadas que otros tantos, como por ejemplo nos encontramos la quinoa, nos encontramos la cianobacteria espirulina, nos encontramos el aceite de oliva, nos encontramos algunas lechugas verdes como el kale, también creo que habréis escuchado. Son ciertos alimentos que están dentro de una lista donde se conocen que tienen altas concentraciones de un compuesto X, el que sea, que propicia beneficio a la salud, ¿vale? Entonces, de ahí que yo estoy integrando este concepto. ¿Por qué? Porque muchos de los cultivos que vamos a ver en esta clase va a ser destinado por esos compuestos bioactivos que producen, ¿de acuerdo? Destinado para el uso alimentario, nutracéutico, farmacológico, y es una línea sumamente potente, incluso la parte clínica o el área de la medicina igual, ¿no? Así que os voy a poner un pequeño vídeo para hacer un poquito más amena la clase, donde vamos a ver qué son los fitoquímicos. Básicamente, fitoquímicos son también compuestos bioactivos, ¿de acuerdo? Pero aquí os lo dejo, chicos. Igual os pregunto si escucháis el audio. ¿Se escucha? Sí, profe. Sí. Yo soy muy insistente, pero por favor, si tenéis dudas, me paráis, ¿eh? Que yo hablo mucho y no me gusta hablar sola, ¿vale? Os doy aquí al vídeo son como 2 minutitos y medio, ¿vale? Es cortito. ¿De qué hablamos cuando decimos fitoquímicos? Fitoquímicos son un amplio grupo de nutrientes vegetales no esenciales, dotados de propiedades de prevención y protección contra enfermedades, entre los que destacan algunos como el resveratrol del vino tinto, los polifenoles del té, el betacaroteno de las frutas y verduras o los isotiocianatos de las verduras crucíferas. Este grupo de nutrientes son susceptibles contra enfermedades como el cáncer, también asociados al descenso de la presión arterial, la mejora de la visión, la reducción del colesterol y los antioxidantes para reducir el envejecimiento de la piel. Lista de estos nutrientes. Antioxidantes. Compuestos químicos que bloquean la actividad de los radicales libres, protegen contra las lesiones celulares, presente en frutas, verduras, hortalizas y cereales. Carotenoides. Compuestos fitoquímicos que comprenden el caroteno, el betacaroteno y el licopeno. Son los que dan el color a la naranja, la zanahoria, las calabazas y otras frutas, hortalizas y verduras. Licopenos. Antioxidante potente. Se encuentra en frutas y verduras como el tomate y el pomelo rosa. Flavonoides. Está asociado a la longevidad y a los riesgos de cardiopatía. Este también es un antioxidante potente. Se encuentra en bayas, en el bok choy, frutos con cáscara, judías verdes y otras verduras. Ácido fólico.
Es una especie de vitamina B, también llamada folacina, indispensable para las mujeres embarazadas. Se encuentra en elevadas cantidades en verduras de hoja verde oscuro, los grelos, hojas de nabo, las hojas de remolacha y las espinacas. Y por último, glucosinolatos. Son compuestos químicos que contienen azufre. Se cree que previenen de ciertos tipos de cáncer. Se encuentran en verduras crucíferas, rúcula, el bok choy, la col, o el berro. ¿De qué hablamos cuando decimos fitoquímicos? Bueno, chicos, sencillito el vídeo, simplemente era un poco como ejemplo que escucharais varios tipos de fuentes naturales, en particular dentro de los vegetales, por eso se llaman fitoquímicos, ¿vale? Pero de que son compuestos al final bioactivos también, ¿vale? Esto no lo vamos a encontrar en la naturaleza desde muchos tipos de recursos naturales. En este caso, frutas y verduras que se ha puesto como ejemplo. Aquí una tablita que salía también en el vídeo, que sería un poco, digamos, resumen, ¿no? de aquellos compuestos que están, entre comillas, clasificados por los colores que presentan. Por ejemplo, aquella, digamos, fuente natural que aparece de color amarillo-naranja, como puede ser la naranja, mandarina, el durazno, ¿no? La piña. Tenemos los pigmentos más conocidos como los carotenos, ¿vale? Los que son más anaranjados, dentro de estos carotenos se encuentra particularmente el betacaroteno, la reina es la zanahoria en este caso, compuestos que son rojizos, que dan color precisamente a esas frutas y hortalizas y verduras, como sería el licopeno, sumamente presente, por ejemplo, en el tomate. Aquellos frutas, verduras de colores rojizos, los que llamamos los blackberry o las frutillas, etcétera, son las famosas antocianinas y tienen muchísimas propiedades beneficiosas también para la salud. Y los que tienen esos colores blanquecinos serían los famosos flavonoides, ¿vale? Que nos encontramos en muchos de los, bueno, en las peras, manzanas, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que aquí tenéis un ejemplito de resumen de aquellos compuestos de interés y digamos, recurso natural de dónde proviene y sus efectos saludables en el cuerpo humano. Áreas temáticas prioritarias. Bueno, ¿por qué cultivar masivamente? Bueno, hay muchas líneas destinadas que, como dije antes, siempre hay que tener la perspectiva industrial y la parte económica. ¿Por qué tengo que pensar en eso? Dependiendo en qué área el cultivo se hará con una, digamos, normativa más o menos exigente. Una de las más exigentes sería el área de la salud. Todos estamos viendo a pasos agigantados cómo se están realizando, por ejemplo, las vacunas por el COVID, ¿no? Entonces ahí estamos viendo, digamos, yo creo que por primera vez, ¿no? Nuestras generaciones estamos viviendo de forma directa cómo están evolucionando las vacunas a partir de todas estas investigaciones y que, por supuesto, eso también es una producción masiva, ¿no? A partir de microorganismos que van a generar este tipo de desarrollo de procedimientos destinados a las vacunas, en este caso del COVID. También existe, bueno, una finalidad de reactivo de diagnóstico. Por ejemplo, hay una especie de alga roja presente en nuestras aguas, que sería la familia de Porphyridium, es una alga roja de color, el pigmento que da es calcipúrpura, que son las ficobiliproteínas, en particular ese pigmento se llama ficoeritrina y que está también presente en algunas cianobacterias, por eso ese color a veces tan calipso, que observamos que son las ficocianinas, serían las azules. Bueno, pues ficobiliproteínas en particular o de forma genérica son compuestos que son luminiscentes también y se utilizan desde hace muchísimo tiempo en la industria, digamos, de marcadores moleculares, ¿vale? Entonces, que sepáis también que tienen una finalidad y esos marcadores moleculares emiten una fluorescencia y que la mayoría de ellos vienen de estas microalgas que están presentes en nuestras aguas, ¿vale? Otras aplicaciones pueden ser terapéuticas, fijaros, desde los extractos de estos microorganismos, después de todos los procesos que hemos hablado, pueden tener actividades antibacterianas, antifúngicas, antioxidantes, antiinflamatorias, antitumoral y antiviral. Cantidad impresionante de propiedades beneficiosas y que existen millones de estudios y muchísimos grupos en el mundo que trabajan precisamente buscando este tipo de actividades desde distintos microorganismos o fuentes o recursos naturales. ¿De dónde vienen estas, digamos, propiedades? Bueno, pues de compuestos que son bioactivos, presentes en estos microorganismos, que pueden ser desde las proteínas, polifenoles, polisacáridos, clorofila, el grupo de los carotenos, de los PUFAs, que son los ácidos poliinsaturados, los famosos omega 3, omega 6 y omega 9,
terpenos, aminoácidos, tocoferol, esteroles y diterpenos, ¿vale? Una infinidad de grupos funcionales presentes en estos microorganismos que se describen con una o muchas propiedades. Por ejemplo, os puedo poner un ejemplo muy simple que es el ajo. El ajo, todos lo conocemos, que lo usamos en la casa para cocinar, es una de las estrellas alimentarias porque dicen que posee casi todas estas propiedades. Tiene propiedad antibacteriana, antifúngica, antioxidante, antiinflamatoria, antitumoral y antiviral, por ejemplo, ¿no? Otro que se sabe que tiene altas concentraciones de todas estas propiedades es el romero, ¿vale? También es otra, digamos, hierba aromática y sus aceites esenciales son ricos en actividades como las que estoy mencionando aquí, ¿vale? Entonces hay muchísimos recursos naturales que nos podemos encontrar con una o con muchas de estas actividades, ¿de acuerdo? Y por supuesto estas actividades no la da el microorganismo solo, la dan los compuestos que la conforman, ¿vale? La síntesis de estos analitos, que son compuestos bioactivos. También podemos encontrar producción de insumos industriales para el consumo humano, desde alimentaria, ¿no? Nosotros sabemos que la industria alimentaria tiene una parte importantísima biotecnológica y bioquímica de producción o de utilización de ciertos microorganismos, como por ejemplo puede ser las bacterias y levaduras presentes en las fermentaciones, tanto lácticas, alcohólicas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces nosotros consumimos de forma habitual o de forma muy normal y está presente en nuestra cesta de la compra, pues bueno, desde toda la variedad de lácteos hasta las bebidas como por ejemplo vino, cerveza, destilados, etcétera, que precisamente su creación y su formación es a partir del uso de microorganismos totalmente industrializados, ¿vale? Que se cultivan de forma masiva en la línea de procesos de estos alimentos, ¿de acuerdo? Y bueno, hay una parte energética que aquí no la menciono porque vamos a tener un capítulo particularmente de utilización de estos cultivos masivos para la línea energética. Bien, crecimiento y formación de productos industriales, ¿cuál sería su idea? Bueno, pues nosotros tenemos que tener primero un sustrato para un crecimiento donde está nuestra célula y va a dar lugar a un metabolito primario. Tenemos sustrato para el crecimiento donde tendremos a lo mejor una producción de un producto secundario y también un sustrato para el crecimiento que da lugar, que crece en células, metabolito primario y de las propias células puede salir secundario, ¿vale? Pueden ser derivados del propio metabolito o de las propias células, dependiendo de cuál sea el interés industrial. Microorganismos en formación de productos industriales se pueden considerar, pues bueno, como bienes, materiales o servicios. ¿Qué significa esto? Que materiales incluye aquellos orgánicos e inorgánicos en tanto agentes biológicos como catalizadores biológicos, microorganismos, células animales, células vegetales, virus, enzimas, están presentes en muchas industrias bioquímicas, biotecnológicas, y ambientales, ¿no? Como tales, y serían parte del material del proceso, el propio microorganismo, ¿no? O la enzima que genere o el producto. Pueden ser un bien, es decir, todos los productos, alimentos, producción farmacéutica, recuperación de metales, es decir, que el propio microorganismo sea el bien, o puede ser un servicio, es decir, que el microorganismo se utilice para generar un servicio, por ejemplo, puede ser un tratamiento de efluente o de agua, o esto que comenté al principio como extracción de derrames de petróleo, ¿de acuerdo? Entonces, el cultivo que estemos utilizando de ese microorganismo puede ser visto desde 3 puntos de vista, como que fuera un material, fuera un bien o fuera un servicio. El desarrollo de un proceso de producción a gran escala en forma exitosa es el resultado de acelerar e intensificar un concepto original y generalmente a partir de un procedimiento en laboratorio a pequeña escala. ¿Qué significa? La actividad de desarrollo se concentra en 3 líneas principales. Cuando nosotros intentemos que un proceso de producción se pueda producir de forma eficiente a gran escala, necesitamos desarrollar los organismos, el desarrollo de ese medio de cultivo y, por supuesto, esa ingeniería de la fermentación. Esos 3 pasos importantes tienen que funcionar. Si el cultivo no crece, no tiene sentido crecerlo a gran escala. Si el medio de cultivo es muy caro, no tiene sentido de generarlo a gran escala. Y si la ingeniería del proceso de fermentación o del crecimiento de dicho microorganismo no es rentable, tampoco implicaría que fuera un proceso a gran escala. Por lo tanto, esas 3 líneas son sumamente importantes, que estén bien controladas y estudiadas para que se pueda producir a gran escala. ¿Tenéis alguna duda, chicos? ¿Algún comentario, consulta? Por mi parte no, profesora.
¿Os Mi padre no, estáis, profe. os estáis enterando bien de la clase? Sí, profe, Sí, yo profe. tengo una consulta. Sí, dígame. em, no sé, la otra vez yo, por ejemplo, vi una noticia en el Mega, creo, que Sí, hablaban sobre el ajo chilote, creo, y sí, el ajo chino. sí. No sé si usted sabrá si es que hay alguna diferencia nutricional o de sus propiedades entre esos ajos. Mira, sí, sí sé algo, porque igual he intentado trabajar con el ajo en el departamento. El problema del ajo es que es el olor y es intensísimo, es insoportable al final trabajar con él. Pero mira, yo he estado estudiando un poquito sobre el tema y el problema, yo creo que a lo mejor la noticia iba por dos líneas. Uno, que lamentablemente en el mundo en que vivimos, que es completamente globalizado, al final las industrias que son sumamente potentes y productoras, por ejemplo, la industria china, termina vendiendo a muy bajo costo la producción del ajo, que son de origen chino. Entonces, si vosotros hacéis el ejercicio y si os acordáis y vais al supermercado esta semana o cuando sea, os acercáis a la parte de frutas, verduras y hortalizas y os acercáis a las cestas donde están los ajos. Y aunque Chile sea productor de ajo en el sur, como tú has dicho, por la zona de Chiloé, si no recuerdo mal, hay varios puntos en Chile que se produce ajo. Lamentablemente lo que nos encontramos en los supermercados viene de origen chino, como casi todas las cosas que nos encontramos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que primero, ¿por qué está, digamos, ese ajo en China y no solo en China, sino en casi todo el mundo? Pues porque su manufactura es sumamente barata, ¿vale? ¿Qué ocurre en contra con lo que pasa los productos nacionales? Bueno, pues lo interesante que tiene el ajo de Chiloé es que precisamente por sus condiciones ambientales muy, muy distintas a las que son las chinas, y que es una producción local, da lugar a que tenga unas propiedades más beneficiosas o esa, digamos, un potencial antioxidante mayor que el que importamos de China al final. El problema es, bueno, pues como cultivos masivos, habéis visto todos los pasos que hay desde la producción, la venta, la producción a escala mayor, la compra de ese mismo producto, la inserción en los supermercados y que al final llega al consumidor que somos nosotros y podemos comprarlo. Lamentablemente es mucho más caro que introducir el de China. Entonces nos estamos perdiendo muchas, muchas especies que son autóctonas, que tienen un potencial antioxidante o un beneficioso para la salud en muchos de los casos hasta superior al producto que nos vende el Jumbo o cualquier supermercado, pero claro, al final, como he dicho antes, todo esto tiene una visión que pesa mucho, que es la rentabilidad económica, entonces interesa más comprar masivamente a China que comprar a los locales más nativos y pequeñitos que nos encontramos aquí. ¿Puedes encontrarte el de Chiloé? Sí, pero quizá en La Vega, en algún punto muy, muy... O a veces el Jumbo he visto que trae algo, pero muy en bajas cantidades. En realidad está mucho más masificado el chino. Y no es que el chino sea malo, ¿eh? Yo no quiero decir que el del chino sea malo, pero sí es verdad que las propiedades beneficiosas que se describen de ciertas especies que son de la zona son más potentes que las que se encuentran globalmente. De hecho, simplemente por las condiciones en las que crece, o sea, no tiene nada que ver las condiciones del sur que las condiciones que cultivan masivamente estos productos. Pero como eso, otros tantos que nos podemos encontrar, desde la palta hasta, bueno, en fruta y verduras encontráis muchísimas, muchísimas cosas. No sé si te contesta tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Y lo interesante, yo sí que me dedico a la investigación y sí que me he dado cuenta desde hace un tiempo para acá que se está intentando potenciar un poco el mercado local, intentar darle valor precisamente a las zonas autóctonas. Y nosotros, bueno, en el norte de Chile, aquí en Antofagasta, hay muchísimas especies que son autóctonas y en Chile en general, ¿no? Desde, desde frutas, verduras, hortalizas hasta los propios microorganismos también que nosotros podemos incluso aislar de aquí que no se encuentran en otras partes del mundo. Y lo interesante de esto son las condiciones ambientales donde crecen, que eso hace que el fruto, verdura, hortaliza al final concentre más quizás las propiedades beneficiosas en comparación con lo que te encuentras a otra especie de otro punto que sea mucho más global, ¿no? Yo creo que de donde más al final beneficio se saca en Chile o más conocido es, quizás sea la cepa de los vinos, es donde quizás hay un mercado importante en Chile a nivel mundial, pero, pero hay muchas más cosas, claro, muchas más que no se llegan a conocer y por desgracia al final
pesa más, como he dicho, la parte económica. Y a veces, bueno, es que luchar contra la potencia china es casi imposible. Todos conocemos bien que son los reyes en producir y en copiar, en realidad, muchas veces productos que ya conocemos, ¿no? Por su forma de trabajar, claro. ¿Vale? Eso te puedo contar. Pero se conoce que el ajo de Chiloé tiene un potencial antioxidante importante, sí. ¿Vale? Sí, profe, muchas gracias. Bien, seguimos. Las etapas entonces en la manufactura de productos en la tecnología de bioprocesos son esencialmente similares e independientes del organismo utilizado, del medio elegido y del producto buscado. Es decir, para producir un cultivo, las etapas que se necesitan, ¿no? Estos bioprocesos al final son bastante parecidas, pero obviamente hay matices porque las especies tienen, por supuesto, sus características propias, ¿no? Pero se empiezan a repetir muchas etapas que lo vamos a ver en el camino, ¿no? Por ejemplo, en todos los ejemplos se cultiva un gran número de células en condiciones controladas. Eso es algo común cuando hablamos de cultivos masivos. Necesitamos un gran número de células, me da igual qué especie sea, y tiene que ser de una forma controlada. Y también los organismos deben cultivarse e inducirse a formar un producto deseado, si es que estamos interesados en eso, ¿vale? Mediante un sistema de contención técnica, que sería el reactor, el sistema donde vamos a cultivar, y un medio correcto, específico, obviamente, de la especie, pero con parámetros regulados de crecimiento, por ejemplo, la temperatura, la aireación, la radiación que tenga incidencia, o bien a lo mejor las condiciones de cultivo desde el medio de cultivo que se ocupe. Eso es siempre igual en todos los casos, obviamente con especificidad de la especie. Claro, no es lo mismo cultivar una bacteria que cultivar una microalga. No es lo mismo cultivar una arquea que cultivar una cianobacteria, por ejemplo, ¿no? O una levadura. Cada una lleva un sistema, un medio de cultivo específico, unas temperaturas o unos parámetros físico-químicos específicos, pero en realidad la finalidad es la misma. Y siempre tienen que ser cultivos que son controlados. Y todas estas especies, todos estos microorganismos, cuando nosotros nos vamos a dedicar a un cultivo masivo, siempre tienen la misma respuesta de crecimiento, que es esta de aquí. Esta gráfica la vamos a ver muchas veces en esta clase, en esta asignatura. ¿Qué significa esta gráfica? Nosotros encontramos un eje de las X donde vamos a encontrar la variable independiente, que sería el tiempo de cultivo. Ese tiempo, obviamente, depende de la especie. En algunas especies, por ejemplo, bacterias, pueden ser horas, y en el caso de algunas especies que sean macroalgas, pueden ser días o meses, ¿vale? Y en el eje de las Y sería el parámetro de medida. El parámetro de medida es un parámetro que conoceremos en clases siguientes, que puede ser, os voy a decir ya nombres, que puede ser desde la densidad óptica, puede ser el número de células por mililitro, puede ser la biomasa húmeda, la biomasa seca. Hay muchas variables que lo que nos dan es información del crecimiento celular, ¿de acuerdo? Y todas las especies que vamos a mencionar en esta asignatura dan respuesta a esta línea roja, que es el crecimiento de forma muy general de esa especie. Significa que hay 4 etapas, 1, 2, 3 y 4. La primera es como la inicial, es donde un cultivo tú lo inoculas por primera vez y se está adaptando a tu medio. Entonces, si veis, pasa un cierto tiempo, dependiendo de la especie, puede ser días, semanas, horas, y obviamente el parámetro de crecimiento casi que es constante, es decir, tenemos poca reproducibilidad de células por mililitro y poca reproducción celular. Llega un punto en que el cultivo completamente adaptado al medio nutricional, a las variables, a los parámetros físico-químicos, comienza a crecer. Y esta es la fase famosa llamada fase exponencial, que significa que da respuesta al final a una gráfica exponencial por su rápido crecimiento. Es la etapa ideal donde tenemos mucha reproducción de células por mililitro de cultivo, por litro de cultivo, por metro cúbico de cultivo, dependiendo del volumen que estemos trabajando. Y da respuesta a esta, digamos, pendiente de aquí, ¿vale? Nosotros sacamos una tasa de crecimiento que no es más que el tiempo de cultivo, perdón, la variable que estemos midiendo respecto al tiempo de cultivo, esa variación de medida entre tiempo, ¿de acuerdo? Y nos da una pendiente que significa una tasa de crecimiento. Por supuesto, este valor es positivo. Si fuera negativo, sería al revés, sería
esta de acá, que sería la muerte celular, ¿de acuerdo? Y la tasa de crecimiento, cuanto mayor sea ese número, significa que mayor cantidad de células por mililitro en menos tiempo estoy consiguiendo. Bien, llegará a un punto que sería la tercera fase, que sería la estacionaria. Y aquí, ¿qué implica? Que en este apartado, si no hay una inyección de nutrientes y demás, significa que hay tanta cantidad de células por mililitro que se está agotando los nutrientes del medio de cultivo. Por lo tanto, las células no se reproducen tan rápida, comienzan a minimizar su metabolismo celular y por consiguiente deciden no reproducirse tan rápidamente y mantenerse con vida. Entonces, el apartado exponencial y estacionaria son dos etapas muy, muy importantes en los cultivos celulares para obtención de moléculas de interés, de estos compuestos bioactivos. Y llegará un punto en el que si ya no hay ninguna inyección nutricional, llegará o dará lugar a la apoptosis, es decir, ya hay una muerte celular porque hay tantísima cantidad de células vivas por mililitro de cultivo que ya no hay nutrientes para todas, por lo tanto hay una muerte, digamos, celular. Y por supuesto la pendiente en este caso va a ser negativa, ¿de acuerdo? Particularmente la fase exponencial y estacionaria son las dos más importantes en los cultivos masivos para la producción de compuestos de interés y por consiguiente en la cosecha de estas especies que estemos trabajando destinadas a cualquier área. ¿De acuerdo? Son las dos líneas donde vamos a trabajar mucho y vamos a ver muchos ejemplos sobre esto. ¿Habéis visto esa gráfica alguna vez? ¿Chicos? Chicos, ¿habéis visto la gráfica en alguna clase o es la primera vez que la veis? Sí, profe, la vimos en la mañana. Anda, ¿sí? Mira, casualmente, ¿no? Biotecnología, sí. Ah, bueno, pues ahí la tenéis más fresca. Bien, seguimos. Árbol filogenético de la vida, igual como biotecnólogo, perdón, como bioquímico lo habréis visto 1000 veces. Entonces, aquí os voy a mostrar muy genérico este árbol donde tenemos las familias de las bacterias, de las arqueas de la eucaria, ¿vale? El reino eucariota, donde hay muchas de estas familias donde actualmente se trabajan industrialmente, digamos, ¿vale? Pero particularmente os voy a mencionar tres grupos que son las microalgas, las cianobacterias y las arqueas que vamos a ver más adelante, por ahora, porque más adelante veremos bacterias y algunas levaduras en el mundo de la fermentación también. Qué grandes diferencias que yo también sé, estoy segura que todos vosotros las habréis visto y simplemente un poco para recordarlo. Bueno, particularmente las microalgas, ambas dos, tanto micros como cianobacterias son microscópicas, ¿vale? Son organismos unicelulares. No os confundáis con las macroalgas o algas, que son organismos grandes, digamos, no son multicelulares. Entonces, las microalgas son unicelulares y en este caso son eucariotas, ¿de acuerdo? Tienen la capacidad de realizar, o bueno, son autótrofas o heterótrofas, es decir, que ellos fijan el carbono de forma gaseosa o forma orgánica, ¿de acuerdo? Y además, utilizan fuentes como, por ejemplo, el CO2, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y otros nutrientes serían, digamos, su base específica de medios de cultivo. Nos encontramos esta serie de divisiones. Dentro de las microalgas tenemos algas rojas, verdes y pardas también, ¿vale? Y cada una de ellas, lo interesante cuando se define esos tres grandes grupos como algas verdes, rojas y pardas, precisamente es por los compuestos mayoritarios que le dan esos colores, ¿vale? Que son rojos, verdes o amarillentos, ¿vale? Que están dentro de la familia de los carotenoides, de la xantófila, de las ficobiliproteínas también y de las clorofilas, ¿de acuerdo? En el mundo de las cianobacterias, a gran diferencia que tienen con las microalgas, que son procariotas, son algas verde azuladas, su dominio son las bacterias y bueno, son fotosíntesis. Lo curioso es que están dentro de las bacterias, pero realizan fotosíntesis oxigénica, oxifotobacterias sería, ¿vale? Bueno, en fin, las microalgas y cianobacterias difieren en muchos aspectos, especialmente en que unas son eucariotas y las otras son procariotas. Pero desde el punto de vista de la ingeniería de procesos, lo relevante es que crecen usando la luz como energía y CO2 como fuente de carbono. Además, hay que tener en cuenta que muchas de las cianobacterias conocidas, lo interesante es que pueden fijar el nitrógeno atmosférico, mientras que las microalgas necesitan especies nitrogenadas
como el nitrato, amonio o aminoácidos, ¿de acuerdo? Sería una de las fuentes nutricionales que necesitan. Y en este caso las cianobacterias pueden captarla del medio ambiente. Tipos de microalgas nos encontramos, para recordaros un poco, fotoautótrofas, fotoheterótrofas, misotróficas y heterótrofas. ¿Qué diferencias hay? Que las fotoautótrofas obtienen energía de la luz solar y son fotosintéticas. Entonces, muchos cultivos que vamos a ver ejemplos que se cultiva actualmente en el mundo de microalgas son fotoautótrofas, porque lo interesante de estas es que pueden captar la luz solar, entonces son cultivos masivos que se ocupan outdoor, que se le dice, o sea, en el exterior con esos reactores grandes, y obviamente la luz es gratuita porque viene del sol, ¿de acuerdo? También nos encontramos otras que son fotoheterótrofas, obtienen energía de la luz, pero además de compuestos orgánicos. Entonces, aquí no captan CO2, son, digamos, la fuente de carbono sería orgánica, como por ejemplo la glicerina, el glicerol, etcétera, que puede ser un residuo de una industria, lo curioso de esto. La mixotrófica, que pueden crecer de forma autótrofa y en forma heterótrofa, es decir, pueden usar la fuente de carbono de ambas líneas, gaseosa o como el CO2, por ejemplo, o orgánica. Y las heterótrofas, que requieren compuestos orgánicos para la nutrición, pero además no tienen radiación solar, es decir, se hacen en reactores bajo oscuridad, ¿de acuerdo? Que se utilizan, por ejemplo, a las condiciones heterótrofas mucho en las estaciones de aguas residuales, que sepáis, para eliminar la carga orgánica que hay en esas aguas residuales de las propias ciudades o pueblos y demás. Normalmente para eliminar la carga orgánica se utilizan muchas veces cultivos de algas en condiciones heterotróficas para poder luego eliminar esas aguas residuales a otros lugares y que tienen, por supuesto, muchísima menos contaminación, ¿vale? Se utiliza mucho ahí. Y os voy a invitar a repasar un poco el mundo de las arqueas. Es un mundo que también está teniendo un poquito de importancia actualmente. Las arqueas están muy presentes ahora también en el mundo de la investigación. Son de los organismos más ancestrales que conocemos. De hecho, al principio estaban dentro de la línea de las bacterias, pero era un reino que se ha separado no hace tanto tiempo y es un reino aparte, ¿vale? Y constituye una diversidad de microorganismos unicelulares procariotas, es decir, que tampoco tienen núcleo. ¿Por qué son tan importantes las arqueas? Bueno, se han datado arqueas sumamente antiguas, son, como he dicho, son de los organismos más ancestrales. Y lo curioso es que las arqueas están presentes en nuestro mundo en lugares sumamente inhóspitos, lo que llamamos extremófilos, que yo creo que todos vosotros estáis hartos de escuchar porque en la Universidad de Antofagasta hay bastantes grupos que se dedican a esto, al aislamiento de microorganismos extremófilos, ¿verdad? ¿Esto lo habéis escuchado alguna vez, verdad? ¿O conocéis algún grupo que trabaja con esto? Sí. Sí, bueno, pues las arqueas igual hay bacterias y algas, ¿vale? Pero las arqueas es uno de los grupos más antiguos y además precisamente siguen viviendo porque son muy resistentes y por eso se encuentran en ambientes muy inhóspitos en el mundo, desde zonas que tienen muy bajas temperaturas o muy altas temperaturas o altas salinidades o altas temperaturas. Bueno, aquí en el desierto de Atacama nos encontramos igual bastantes especies de arquea. De hecho, cuando nosotros volamos al laboratorio y si todo va bien y nos podemos ver, ese laboratorio que os comenté que íbamos a hacerlo en la clase, yo os voy a hacer una visita guiada donde vamos a ver una planta piloto que están cultivando arqueas, que son estas fotitos de aquí, ¿vale? Estos son arqueas, son halófitas de alta concentración de sal. Si no me equivoco, son hasta 3 o 4 veces más la concentración de sal de mar. Y la concentración de sal, os recuerdo que son 35 gramos litro, ¿vale? Entonces, 3 veces más, de 3 a 4 veces más, imaginaros la concentración de sal. Esto se aisló del desierto de Atacama, esta arquea. Y esto, si todo va bien, lo veremos en octubre en una de las visitas que hagamos al laboratorio. Os voy a enseñar esta planta piloto, ¿vale, chicos? Bien. Bueno, tiene una membrana, lo curioso de las arqueas es que tienen una membrana unicelular cuya envoltura o pared es distinta a la de las bacterias y las membranas de las arqueas están compuestas por lípidos con una composición de glicerina distinta a las de los eucariotas, con lo que la finalidad de brindar a las primeras es una alta capacidad de resistencia térmica, de ahí que nos lo encontramos en lugares muy distintos. Aquí podéis leer un poquillo más de las características de las arqueas, que os lo dejo para casa para que lo leáis, es simple. Y os he colocado un pequeño vídeo, bueno, pues para introductorio o para refrescaros un poco, si hace tiempo que no lo escucháis, de un poco la pared celular de las arqueas y las diferencias que tienen con otros microorganismos, ¿vale?
Os lo dejo aquí para vuestro interés, para que lo escuchemos un poquito. Vale, se me fue el vídeo. Ya. Hola, yo les hablaré de la composición estructural de la pared de las arqueas. Las funciones de la pared celular de las arqueas radican en definir la forma de la célula, así como proporcionar estabilidad y adhesión con otras células y con su entorno. También les confieren la osmoprotección, evitando así la lisis osmótica. La pared celular en arqueas es una microestructura rígida de manera a saco que rodea el cuerpo de la arquea. Esta resiste la presión osmótica y además funciona como barrera de permeabilidad primaria. Todas las arqueas poseen algún tipo de estructura por fuera de su membrana que funciona como pared, excepto el conocido termoplasma. A diferencia de las bacterias, la mayoría de las arqueas carecen de peptidoglicanos en la pared celular. Por tal motivo, está formada por lo que se denomina pseudopeptidoglicano o pseudomureína, con enlaces glicosídicos 1 en 3 en lugar de los 1 en 4 de los peptidoglicanos normales bacterianos. En arqueas halófilas, metanogénicas y termoacidófilas, hay una monocapa superficial de proteína o glicoproteína, pseudomureína, denominada capa S. La capa S es una agrupación rígida de moléculas proteicas que cubren el exterior de la célula como una cota de malla. Esta capa ofrece una protección química y física y puede servir de barrera, impidiendo así que entren en contacto macromoléculas con la membrana celular. Esta capa es el tipo más común de pared en arquea. Es la pared más externa de la envoltura celular y está constituida por proteínas o glicoproteínas con una estructura paracristalina formando un hexágono. Comúnmente puede constituirse como redes de simetría según las subunidades idénticas de la proteína. Tal como las bacterias, las arqueas también se clasifican en gram negativas y gram positivas. Las arqueas gram negativas tienen en su capa proteica S una fijación hidrofóbica que se asocia con la membrana lipídica subyacente. Y las arqueas gram positivas, su capa proteica S se enlaza con el pseudopeptidoglicano. Las funciones biológicas de la capa S varían, puesto que para muchos microorganismos, esta capa S es la parte más externa que interacciona con el ambiente. Sus funciones son muy diversas y varían dependiendo de la especie de arquea. En las arqueas gram negativas, la capa S es un único componente de la pared celular, por lo tanto es el más importante para su estabilización mecánica. Bueno, ahí os dejé un vídeo un poquito didáctico para que repasarais un poquito qué eran las arqueas y si no, lo escucharéis por primera vez. No sé si habéis visto este grupo, esta familia antes. Aquí os dejo igual otra diapositiva que son características de estas arqueas y este es, digamos, el laboratorio que iremos a visitar, creo que en octubre, ¿vale? Una de las visitas que haremos y os mostraré cuál es el cultivo. Precisamente también esta arquea no solo tiene alta salinidad, sino que además necesita tener alta temperatura, tiene que cultivarse entre los 30 a 40 grados Celsius, ¿vale? Debido a que viene de un ambiente extremo como es el desierto de Atacama. Entonces, todas estas condiciones es un cultivo, esta planta piloto es de carácter semi-industrial, o sea, tiene cultivo a escala de laboratorio, pero pasa luego a otra serie de cultivos que son tubulares y en bolsas, que va fuera, en torno a unos 100, 200 litros de cultivo. Ya, chicos, esto igual os lo dejo un poco a vuestra lectura. Estos son los tubulares que se encontrarán en este laboratorio, ¿vale? Que están fuera. Y os lo dejo igual para que vosotros leáis. Bien, la clase de hoy me gusta siempre un poco recordar qué es lo que habéis visto. Definición de procesos de cultivos masivos, qué son los sistemas, conceptos introductorios de balance de materia y energía, potenciales usos, microorganismos. Y, por supuesto, dejaros abierta alguna consulta, interés, alguna duda, algún comentario que queráis hacerme, chicos. ¿Profe? Dígame. No sé, o sea, porque casi todas las arqueobacterias tienen ese color como naranjo. ¿Tiene como algún porqué? Bueno, pues no sé si todas, pero es cierto que se muestran muchas veces de ese color. Particularmente esta que vamos a ver en el laboratorio, precisamente tienen, bueno, un compuesto común en todas las bacterias que precisamente es rojo, es la bacteriorruberina, ¿vale? Que es un compuesto que presenta muchas de ellas y precisamente en la pared celular.
Y esta que vamos a ver en el laboratorio también tiene astaxantina, que es un carotenoide y precisamente tiene ese mismo color. Entonces, por eso quizás casi siempre cuando ves imágenes son rojizos, porque son pigmentos que tienen ese color. Y la astaxantina es un rojo intenso como si fuera del tomate, o sea, súper intenso. Y la bacterioruberina es un color un poco más coral y está presente precisamente en arquea. Por eso probablemente sea así. Cambia el color en algunas, pues bueno, pues por la síntesis del propio compuesto. En algunos casos se sintetiza más precisamente por las condiciones ambientales y eso implica que tengas más gramos de esos compuestos por cada célula, ¿vale? Más cantidad. Entonces el color es sumamente intenso y precisamente es el color rojizo, coral, el que la identifica. Es por eso, en realidad. Gracias. En realidad es una forma de identificar cuando veáis vosotros, cuando trabajáis con microorganismos que tengan una coloración particular, siempre tenéis que pensar que el compuesto mayoritario se está expresando y ese es el que le da el color, ¿vale? Son compuestos pigmentados al final, ¿vale? Algunos que son de la familia de las clorofilas, de los carotenoides, de la xantófila o de otras líneas más proteicas como la ficobiliproteína, etcétera, etcétera. Y esos son compuestos que sintetizan esos microorganismos y normalmente cuando se hace un cultivo a escala de laboratorio o a escala industrial es para precisamente buscar la condición de cultivo óptima para sintetizar más compuestos de interés y por tanto potencia el color. Es una forma indirecta de ver que estás potenciando un compuesto determinado. Por ejemplo, cuando tenemos algas y estás intentando potenciar la línea de los ácidos grasos, si tu alga por condiciones normales es un color verde, a veces se vuelve un poco más amarillenta y eso precisamente es porque está generando, digamos, más aceites de la cuenta y cambia la tonalidad del alga. Es bastante bonito. O, por ejemplo, hay una especie de microalga que es muy característica, el color rojo que tiene, que es la Hematococcus pluvialis, también porque presenta astaxantina y es un alga verde, pero cuando tiene esa síntesis tan intensa se convierte le llaman que es fase verde y fase roja. Y precisamente por eso, porque potencia tanto la síntesis de astaxantina que cambia el color del alga. O la dunalina salina, que es muy rica en betacaroteno. Y también se convierte en un color así como anaranjado. Así que siempre es respuesta un poco del compuesto de interés, normalmente. ¿Te contesté a tu consulta? Sí, profe, gracias. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna cosa más que añadir? Profesora, Dígame. aquí Ignacio. Profesora, una consulta. ¿Qué diferencia, o sea, lo que quiero preguntar es acerca de los probióticos? Ajá. Por ejemplo, ellos son o sea, son sustancias que contienen microorganismos vivos. Sí. Por ejemplo, esos microorganismos vivos también tienen que ser, o sea, tienen que ser iguales como, o sea, seguir el mismo proceso que tiene que ver con los cultivos masivos, o son de diferentes. No, sí, en realidad tendría la misma iniciativa. Lo que pasa es que los probióticos, en este caso, están inmovilizados. Es una forma, o sea, tú para tener ese alimento o ese fármaco, el que sea, ¿no? Que lleva contenido ese compuesto, que al final es un microorganismo, por supuesto tienes que pasar por las mismas etapas. Primero una etapa de laboratorio y una etapa de caracterización del microorganismo y donde tú estás viendo que tiene un interés X, ¿no? Por ejemplo, tiene ciertas enzimas, no sé qué, cualquier interés que para que tenga esa finalidad de probiótico. Y luego eso se tiene que cultivar a una escala más masiva para producirlo y que se te mantenga en el tiempo la condición de interés que tú quieres, o sea, que se exprese algo, ¿no? Porque tú necesitas ese microorganismo para una finalidad. Y lo interesante de los probióticos es que hay una etapa que al final es dentro de un ciclo, al final de procesos de cultivos masivos, que es de inmovilización, se le llama, que significa que yo pueda tener ese bicho, valga la redundancia, ese microorganismo vivo, pero fijo en una matriz para que luego tú, si te tomas ese medicamento o si lo aplicas a algún tipo, a una etapa industrial, ¿vale? El organismo está vivo y lo puedas servirte dentro del organismo, pero sin que sea perjudicial
el lugar donde lo estás inmovilizando. No sé si me entendiste. Por eso existe tantos medicamentos, igual son probióticos, tal cual. Pero eso es claro, porque tú te tomas una pastillita, tú no lo ves, pero el bichito está latente dentro. Y cuando lo digieres, él tiene una finalidad, pues bueno, puede ser intestinal, estomacal, o sea, puede tener una finalidad X o por supuesto vaya a otro tipo de industria. Por ejemplo, las industrias cerveceras, las industrias que sean de alcohol, etcétera, también utilizan, al final, son microorganismos que están trabajando en esa línea. Lo que pasa es que el concepto de pre y probiótico ahora está como muy de moda, al final un poco en la línea del beneficio de la salud, ¿no? De tomar alimentación y productos que son que tienen una utilidad doble, ¿no? No solo es que te están nutriendo, sino además tiene un beneficio extra. ¿Te contesté un poco a tu pregunta? Sí, sí, profe, muchas gracias. Y la otra consulta, profe, que es la última. ¿Cómo yo? Porque usted dijo, habló de una etapa de inmovilización, ¿cierto? De los probióticos, correcto, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa con los compuestos bioactivos en este caso? ¿Cómo yo compruebo la bioactividad, si se puede decir? O sea, como yo compruebo que realmente el compuesto bioactivo está funcionando de manera correcta. Perfecto. Bueno, lo ideal, mira, es que cuando tú te lo compras en una farmacia, eso ya está sumamente controlado, o en una parafarmacia o algo así. Se supone que eso, cuando llega ya a tus manos, eso ya lleva una base científica de fondo donde han comprobado la estabilidad. Pero mira, es muy sencillo. En el mundo de los compuestos bioactivos, cuando tú compras que son estas típicas tabletas, ¿no? Eso en realidad es un gremio que se llama los nutracéuticos. Y tú vas al supermercado, a una farmacia y te venden obleas, polvo. Hay muchos formatos, o el líquido incluso, de un compuesto bioactivo que es el betacaroteno. O a cualquier farmacia os vais y vais a ver que hay unas pastillas y cosas así, ¿no? En potes que te ponen betacaroteno, te ponen luteína o astaxantina o vitamina C o esa serie de cosas. Esos son compuestos bioactivos. Lo interesante de eso es que eso no viene solito, eso viene de algún microorganismo de donde la empresa lo cultivó masivamente, lo extrajo, se concentró y obtuvo ese pool de, por ejemplo, betacaroteno concentrado. Pero ¿qué ocurre? Ese compuesto bioactivo solito, al ser potente como antioxidante, si yo lo dejo así a la intemperie, lo que va a hacer es oxidarse al tiro, porque está totalmente, digamos, el ambiente en el que vivimos es muy oxidante, desde la radiación solar, la temperatura, el propio aire. Son muchos radicales libres lo que hay ambientalmente y ese betacaroteno que yo obtuve en una empresa, por supuesto, se me va a degradar al tiro. Entonces, la empresa debe dedicar una parte sumamente importante de su tarea en lo que le llamamos la microencapsulación o la nanoencapsulación, que significa que el compuesto bioactivo pasa por otra fase que es de protección, ¿vale? En los compuestos vivos se llama inmovilización, porque lo que hace es fijar el compuesto vivo a una matriz nutritiva donde fija el bicho sigue viviendo, pero no se te escapa de ahí y no muere tampoco, ¿no? Y entonces yo cuando lo como, él trabaja en lo que tenga que trabajar. Y sin embargo, químicamente, en el analito, que es un químico al final, ¿no? Una estructura química, eso se debe proteger con muchas técnicas y una de ellas se llama microencapsulación. Y la microencapsulación precisamente, la vamos a ver también en la clase, lo que te hace es protegerte el compuesto bioactivo precisamente de que sea oxidado. Y esa empresa debe hacer precisamente un estudio de estabilidad del compuesto. Por eso cuando tú te compras un betacaroteno, una pastilla X que sea vitamina C o biotina o lo que fuera, debe de aparecerte en la parte del instructivo que tiene una caducidad. Y entonces esa caducidad es reflejo de que en esa empresa hicieron un estudio de estabilidad y te aseguran que ese miligramo, gramo o lo que te estén vendiendo tiene una actividad 100% hasta un periodo de 6 meses o de un año. A partir del año, no es que ya no funcione, es que ya no te aseguran el 100% de su actividad. ¿Me entiendes? Pero para tú ser una persona y decir, pero seguro tiene actividad, hombre, ya siendo así, la empresa te lo debe de garantizar, si no, no debería, digamos, entrar en el mercado, en el comercio, ¿vale? Porque eso hay una serie de reglamentos que tienen que cumplir y de análisis que son sumamente exigentes, sobre todo lo que es la industria farmacológica, alimentaria y nutricional, es de las que tienen más exigencias, me refiero en normativa y reglamentación, más que otras industrias. Entonces, una de esas
pautas es presentar precisamente por laboratorio certificado la actividad y la estabilidad de dicha estabilidad, vaya la redundancia, en el tiempo. Y, por supuesto, la fecha de caducidad es indicativo de eso. Sí, profe, muchas contesto. gracias. ¿Qué pasó? Sí, profe, Igual, muchas gracias. mira, nosotros en el laboratorio también os invito, cuando nosotros vayamos en octubre, hagamos esta salida, vamos a ir al laboratorio donde yo trabajo y nosotros precisamente hacemos eso, microencapsulación y conocemos la estabilidad de los compuestos en el tiempo. Y hay unos que son más complejos que otros, de, digamos, proteger, porque son mucho más sensibles, etcétera, etcétera. Pero lo que te venden en el mercado debería de haber pasado toda esa reglamentación desde, digamos, laboratorio certificado. Y, por supuesto, hacerle caso a esa fecha de caducidad. Si tú, eso lo que significa es que a partir de esa fecha no te asegura el proveedor la actividad de ese compuesto. Por lo menos el 100% ya no lo tiene, ¿vale? Por eso hay que consumirlo antes de esa fecha. Y por eso, a veces muchas leches que son enriquecidas, muchos alimentos funcionales que son enriquecidos con otros compuestos, tienen fecha de caducidad muy cortita, porque es complejo en realidad mantener la estabilidad en el tiempo, sin que se te degrade en realidad. O también los otros que son alimentos que son un poco más caros también. Lo estás pagando al final, ¿no? Precisamente porque son procesos más costosos que otros. Ya, eso. ¿Otra consulta, chicos? ¿Os quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Chicos? No, profe. Bien, esta última diapositiva, y aquí acabaremos la clase, va a ser un poco para el taller de la semana que viene, el jueves, ¿vale? En este taller es donde voy a empezar a haceros como una especie de taller un poco diferente que me gusta enseñaros, que es la búsqueda bibliográfica y los criterios de selección, ¿vale? Aquí vamos a buscar referencias bibliográficas actualizadas y de impacto, cuáles son los criterios, qué significa que una revista esté indexada, ¿vale? Eso lo vamos a ver en su momento, cuáles son las bases de datos indexada y no indexada y qué implica eso. Las indexadas, yo creo que todos conocéis o habéis escuchado en algún caso la Web of Science o Knowledge, que sería la más conocida. Antes se llamaba EASY, ahora se llama WOS, ¿vale? Otra de las bases conocidas es Scopus y después no indexada tenemos bases, millones de bases, pero las más conocidas serían Cielo o Latindex, que son iberoamericanas en realidad, casi todas ellas. Participan países, la mayoría de Latinoamérica, de Centroamérica y Europa, creo que es Portugal y España e Italia. Son los países que participan en estas bases de datos. ¿Por qué os voy a presentar esto? Porque lo interesante es que si vosotros dedicáis al mundo de la investigación o simplemente hacéis búsquedas bibliográficas, tenéis que saber muy bien dónde buscar e iros a bases que son revisadas por pares, que se les dicen, o sea, científicamente avaladas, que serían las indexadas. No significa que estas no sean buenas, pero digamos que el criterio de selección y de exigencia es muy superior en estas de aquí que en estas de aquí. De hecho, yo creo que todos conocéis una de las grandes revistas más conocidas, que es la revista Nature, ¿no? Es indexada, por supuesto, y tiene un factor de impacto altísimo y es precisamente muy difícil de publicar y por eso, precisamente por las exigencias. Entonces, la Universidad de Antofagasta, la biblioteca de la universidad os va a dar un registro, si no lo tenéis ya, yo os escribiré para que os hagáis, a quién tenéis que escribirle para que os dé, digamos, el acceso liberado desde vuestra casa y podéis hacer esta búsqueda bibliográfica, pero igual en la clase del jueves que viene yo haré un PowerPoint ilustrativo, luego haré una conexión compartiendo mi pantalla para que todos vosotros veáis cómo se hacen las búsquedas bibliográficas, qué son los factores de impacto, qué significa un cuartil, si yo voy a publicar, cómo sé dónde publicar, cuáles son las mejores revistas en mi área, o si yo voy a buscar, porque tengo que hacer un trabajo en la carrera, en una asignatura, cómo buscar mejor, cuáles son las palabras clave, las keywords, etcétera, etcétera. Y además el Web of Science junto con el JCR, que es el Journal Citation Report, donde os da esa información, os lo voy a enseñar todo eso. Ha cambiado el formato, se ha modernizado en este año 2021, entonces o el PowerPoint mío es de la versión anterior, pero voy a hacer luego compartir pantalla con la versión actual, que ahora está como mucho más amable la web para buscar información y os descarguéis los artículos y demás, ¿vale? Yo eso espero que os sirva de ayuda, no solo en esta asignatura, sino para otros
para otras asignaturas igual, en realidad, ¿vale? Cuando tengáis que buscar referencias y bibliografía, os va a venir bien saber bien cómo buscarla y sacar y saber qué son los factores de impacto y todo eso, ¿de acuerdo? Eso yo creo que, no sé si lo han enseñado en algún caso, chicos. ¿Sabéis bien cuál es el criterio y cómo buscar entre la cantidad de artículos que hay? ¿Lo habéis visto eso alguna vez? En varios ramos nos han hablado un poco de eso, pero la verdad, al menos yo siento que igual todavía no me manejo bien. Entonces creo que igual no está de más que pasarlo y también si nos puede aportar más, todavía creo que nos va a Súper. servir bastante. Martín, ¿verdad? Sí, Martín, súper, porque yo, ¿por qué lo meto en la asignatura? Pues porque, bueno, vamos a hacer vamos a hacer búsquedas bibliográficas, voy a presentar en algún caso algún artículo también, y porque cuando yo he visto que han llegado a mi laboratorio algún tesista, me he dado cuenta que no saben buscar bien referencia. Entonces, yo creo que falta eso en los últimos años, que alguien os eche un cable, os eche una mano de cómo buscar. A ver, mi forma de buscar no es que sea la única, hay 1000 formas de buscar. Y vais a ver que cuando entremos en la plataforma de la Universidad de Antofagasta hay muchas bases de datos donde poder cliquear. Pero precisamente la base de datos que yo os voy a enseñar, lo interesante de esa es que está avalada ya por CONICIT y por ANIT. Bueno, esto está avalado en Europa y en Estados Unidos hace muchísimos años y recién hace poquito ANIT, que fue el antiguo CONICIT, empezó a exigir a las personas que se dedican a la investigación a publicar en esa base de datos. Entonces, lo interesante es que cuando busquéis en este buscador que os voy a enseñar, que es el Web of Science, vais a buscar siempre los artículos más actuales, más novedosos y más punteros de la ciencia, de cualquier área, ¿eh? Porque os encontráis lo bueno de esa base de datos que es multidisciplinar. Os vais a encontrar desde la física, matemática, no sé, de la psicología, o sea, de todas las disciplinas, ¿vale? Lo importante es saber buscar, que son las palabras clave, y saber vosotros hacer un criterio de selección. Y luego, cuando alguien algún día, o si os dedicáis a la investigación y queréis después de la carrera dedicaros a hacer un magíster o a hacer el doctorado, que no os pille por sorpresa qué es un cuartil, qué es el factor de impacto y cómo publicar y cuál es la revista ideal, ¿sabes? Yo lo que quiero es que eso os quede, aunque sea bastante básico, es importante que os quede claro cómo saber eso, qué significa, por ejemplo, que una revista publique 12 veces al año, 24 veces al año o 6 veces al año. ¿Cuál es el idioma? Que por supuesto es el inglés, eso que os quede claro, todo lo que vamos a ver ahora es todo en inglés, porque lamentablemente, para bien o para mal, es el idioma de la ciencia, entonces os tenéis que habituar a que todo lo que veamos en esa base de datos va a ser siempre en inglés, las palabras clave son en inglés. Yo entiendo que a veces es bastante tentativo y tentador leer artículos en español. Yo no es que no lo recomiende, quizá para alguna revisión es importante porque así os enteráis bien de la materia, pero cuando intentéis profundizar en algo y cuando vayáis a meteros de lleno en vuestras tesis de pregrado, lamentablemente o siempre vais a tener que leer en inglés los artículos y revisiones y algunos libros porque es el idioma al final de la investigación, ¿no? Y de la ciencia. Entonces eso es una cosa que queda pendiente y que hay que quitarle el miedo, porque al final cuando uno lee tanto sobre una temática, termina aprendiendo sumamente bien el vocabulario de esa área. Y casi a veces es más fácil en inglés que en español, ¿vale? Que eso hay que tenerlo en cuenta. Así que eso lo veremos el próximo jueves, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, yo no he dicho nada, pero la clase es hasta las 5:15, lo que pasa es que he hecho la clase de corrido. Si en algún caso vosotros quisierais hacer un break, obviamente lo hacemos, serían como unos 15 minutos y seguimos. Pero por mi parte, como consideréis, ¿vale? Si os ha resultado demasiado larga, haremos un break la próxima clase, paramos y volvemos, o si no, lo hacemos de corrido y sería como 1 hora y media, que es lo que llevamos ahora. No sé qué os parece. ¿Qué preferís? ¿Que sigamos así o hacemos un break? Yo opino de corrido. De corrido, ¿verdad? Si acabamos antes, ¿no? Vale. De todas maneras, ahí vamos viendo clase por clase, pero por mi parte yo también lo pensaba hacer así de largo todo, así que la clase de hoy acabaría aquí y nos veríamos entonces el martes que viene con la segunda parte de la unidad 1. ¿De acuerdo, chicos? Cualquier duda, consulta, por favor me escribís a mi correo, que ya sabéis cuál es, y siempre intento contestar en las primeras 24 horas, si no como mucho al día siguiente. ¿De acuerdo? Nos vemos entonces el martes, chicos, que os vaya todo muy bien. gracias profesora, hasta el martes. Chao, chicos. Profe, gracias. Chao, profe, muchas Gracias. gracias. Chaito.
Chao. Chao, que sea. Chao, profe.